Bien, hermanos, les saludo en nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmo. ¿Se acuerdan qué Salmo? Sí, 78. Muy bien, muy buena memoria. Salmo 78. ¿Y cuántos versículos tenía Salmo 78? 72, ¿ya? La semana anterior, ¿se acuerdan más o menos en cuál nos quedamos? En el 32, muy bien. Leímos hasta el 31, ¿cierto? Hoy día comenzamos con el 32. Vamos a orar antes de comenzar, ¿les parece? Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias por estar aquí ante tu presencia. Dios, te pedimos que seas preparando nuestras mentes y corazones para escuchar el mensaje de tu palabra. Sé tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón en esta tarde, que podamos escuchar tu voz cerca de nosotros, Señor, al abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y por sobre todo, Dios, que podamos aplicarla a nuestra vida. Sabemos, Dios, confiamos en tus promesas y también sabemos, Señor, que debemos comportarnos como es digno de ser tus hijos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de orar como hermanos, reunirnos, a pedirte, agradecerte y también, Señor, te agradecemos porque podemos abrir el mensaje de tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a comprender este hermoso salmo, Señor, y ayúdanos también a irnos desafiados a poder, Señor, cumplir con el mensaje de tu palabra. Gracias a Dios por esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Anoté yo aquí un pequeño resumen de la semana anterior, en donde hablábamos de Salmo, capítulo 78, versículos desde el 1 al 31, ¿ya? Hablábamos que era un salmo escrito por, ¿se acuerdan? Asaf, ¿ya? Asaf, este personaje es bastante parecido a usted y a mí, hermano. Quizás no en cuanto al cargo que tenía en la iglesia como músico, pero sí como un cristiano, ¿ya? Que a pesar de tener un liderato en la iglesia, un liderazgo, pues también tenía dudas, ¿cierto? Tenía dudas y durante este salmo vimos cómo también reprendía un poco al pueblo de Israel, que al igual que usted y yo muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Lo primero que anoté ahí como resumen es que el versículo 13 y 14, Salmo 78, 13 y 14 dice: dividió el mar, lo hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, como en un montón, les guió de día con una nube y toda la noche con un resplandor de fuego. ¿De qué se olvidaron el pueblo de Israel? De los milagros, de lo que Dios había hecho por ellos, ¿cierto? Y dudaron también de Dios y de su poder. ¿Se acuerdan que el versículo leímos? Porque leímos uno ahí antes de empezar, que era el versículo 19. Y dice: y hablaron contra Dios. Hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y nos dábamos cuenta la pregunta que hacía Israel, ¿cierto? Un tanto desafiando a Dios y también poniendo en duda su poder. Acabamos de leer el versículo 13 y 14, donde Dios los había librado, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver un poquito en esta segunda parte. Y Israel olvidó, dudó, ¿cierto? Puso en duda. Finalmente, ¿cierto? Veíamos la semana anterior en el versículo 27, que Dios sació su deseo, ¿se acuerdan? Versículo 27 dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, ¿ya? Nos acercábamos al final la semana anterior diciendo que Dios había cumplido el deseo de su corazón. A pesar de que ellos habían dudado, a pesar de que se habían olvidado de los milagros, Dios había cumplido el deseo de su corazón. Nos preguntábamos muchas veces nosotros qué deseos tenemos y qué tan importantes son en nuestra vida que a veces nos hacen dudar de Dios. Y terminábamos con el versículo 31, expectantes para ver, ¿cierto?, que Dios había suplido su deseo, pero que también venía una consecuencia a su pecar. Versículo 31 dice: cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. A los escogidos de Israel. Así que
Comenzamos, vamos a ir viendo ahí versículo por versículo. Son hartos, hermanos, pero no se preocupe, igual que la semana anterior hay varios que nos van diciendo sobre lo mismo, ¿ok? Cuentan historias. Les voy a pedir que me sean ayudando, sí, en los versículos. Vamos a ir harto ahí a Éxodo para ir confirmando cada una de las historias. Así que el primero que lo encuentra lo va leyendo. Pero partamos por Salmos, como es de costumbre, ¿cierto? Vamos a ir mirando versículo por versículo. Versículo 32, ¿ok? Situémonos ahí. Dice, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Veíamos la semana anterior todas las maravillas que había hecho Dios con su pueblo. Y a pesar de todas las bendiciones, ¿cierto? Hablábamos de un Dios que era muy bondadoso, que tenía mucho amor por su pueblo. A pesar de todas las bendiciones y las correcciones más fuertes, ellos aún así pecaron. ¿Y dónde pecaron, hermano? En su corazón. Lamentablemente en su corazón tenían deseos, ¿ok? Deseos de un poco más allá. Israel no aprendió ni de la bondad, porque Dios les daba lo que necesitaban, ni tampoco de su ira. Porque ¿saben qué? Dios la semana pasada veíamos que se había irado contra el pueblo y le había enseñado de manera, ¿cierto?, entregándoles bendiciones y también con ira, y aún así, vemos en el versículo 32, dice, con todo esto, con todo lo que había hecho Dios en su vida, pecaron aún, y no dieron crédito a las maravillas que había hecho Dios. Muchas veces, hermano, usted y yo somos como este pueblo. Dios nos ayude a no ser así. Que si el Señor nos puede enseñar, ¿verdad?, con su bondad, con sus milagros en nuestra vida, que podamos entender. Y si Dios lo hace de la otra manera, hermano, que también podamos entender. Yo siempre digo ahí en mi casa o donde estoy que cada una de las acciones que tomamos, le decía a los jóvenes, me acuerdo cuando estábamos en clase, tienen consecuencias, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, hacía mucho frío en la mañana, cuando yo me preparé para ir a mi trabajo. Aún no saco lo que uso a veces debajo de los pantalones, ¿cierto? Estas panties. Y hoy día pasé todo el día frío en la mañana. Fue la consecuencia de no haberme puesto una ropa adecuada y algo básico, ¿verdad? Pero muchas veces tomamos decisiones, tantas decisiones día tras día sin consultarle a Dios, y eso muchas veces nos hace dudar. Pecaron aún, dice el versículo 32. Versículo 33, por tanto, consecuencia, ¿cierto? Por tanto, eso quiere decir, la consecuencia de que con todo lo que habían visto, pecaron aún, consumió sus días en vanidad. Consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Conocemos la historia del pueblo de Israel cuando fue liberado, ¿cierto? ¿Qué les pasó? Estuvieron deambulando mucho tiempo. En sus deseos, en las cosas que ellos querían, en ese pensamiento de llegar a la tierra prometida, el Señor les enseñó y dice en este versículo, ¿cierto? Consumió sus días en vanidades, en cosas vacías. ¿Saben qué? Dios dijo que la generación de incrédulos no podía entrar a la tierra prometida. Esa generación sería consumida en el desierto. A ver si alguien me puede ayudar con Números 14:22. Números 14:22. Y no han oído mi voz. La vanidad se expresó en la idea, ¿cierto?, de que salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, pero nunca entraron a Canaán. La tribulación se expresó también por la falta de voluntad de tomar la tierra de la fe. Ahí sale en Números. Versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Saben qué, hermano? Dios había agotado todas las posibilidades. Los había bendecido y ellos buscaban el mal. Les había dejado caer su ira y ellos buscaban el mal. Y este versículo nos dice que una sola cosa podía llegar al fin de sus vidas y es que los hacía morir. Entonces solo ahí buscaban a Dios. Solo ahí buscaban a Dios. Y muchas veces nos pasa como cristianos, ¿cierto? Lo hemos escuchado.
reiteradas ocasiones. Decir que cuando ya no tenemos ninguna opción que esté a nuestro alcance, pues ahí recurrimos a Dios. Y qué importante es que lo podamos hacer desde el comienzo. Desde el comienzo requirió de la corrección más extrema Dios, ¿cierto? Y era el versículo 14 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y ahí estaban solícitos, ¿cierto? Se volvían solícitos en busca suya. ¿Cuánta corrección más necesitamos nosotros, hermano? Porque vemos lo que necesitaba Israel, ¿verdad? Su pueblo. Pero ¿cuánta corrección necesita usted y yo para cambiar eso que está haciendo daño en nuestra vida? Eso que está molestando ahí en nuestro corazón. Eso que nos impide tener una correcta relación con Dios. ¿Cuánta corrección más necesita usted? ¿Sí? A veces decimos a quienes están alejados que Dios los va a hacer volver con dolor. Claro. ¿Qué pasa eso? Sí, pasa eso. De hecho, oramos para que el Señor nos los haga sufrir tanto cuando tengan que volver. Y eso dice su palabra, ¿cierto? Es importante también que dice la palabra de Dios, un padre a su hijo lo castiga, ¿cierto? A su hijo lo reprende para que él pueda cambiar. Y muchas veces hay hijos que necesitan un poco más y otros hijos no tanto, ¿verdad? ¿Cuál es usted? ¿Qué hijo es usted, hermano? ¿Necesita como el pueblo de Israel? Aquí, como dice el versículo 34. ¿Cuánta corrección necesita más usted para apartar ese pecado que hay en su corazón arraigado, que obstaculiza su buena relación con Dios? Versículo 35 y dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Pero cuándo se acordaban? Cuando había destrucción máxima, cuando había muerte, pues ahí eran solícitos, hermanos. Ahí buscaban a Dios cuando ya no había otra solución. Y ahí se acordaban que Dios era su refugio. El Dios Altísimo, su Redentor. ¿Saben qué? Aquí anoté y me acordaba en la semana de una ilustración. La voy a contar rapidito por el tiempo. Pero había un campo, hermano. Un hermano tenía un campo grande en donde tenía muchos animales. Y tenía una gallina que ponía ciertos huevitos ahí todas las mañanas, pero también tenía hartos pollitos. Y un día, lamentablemente, en la granja hubo un incendio, ¿ok? El dueño ahí de la granja intentó sacar a todos los animales y cuando ya pasó el fuego, al siguiente día, se dio cuenta que había muchos animales que no habían alcanzado a salir de la granja. Iba ahí por la granja y entonces estaba sacando los escombros, ¿cierto? Las cosas quemadas y de repente ve una especie de pelota de fútbol ahí y la patea, ¿ok? Toda quemada. ¿Y saben qué? Salta esto y salen pollitos de abajo de esta pelota, que no era la pelota, sino que era la gallina, ¿ok? Que durante el incendio protegió a sus pollitos y también se dio cuenta que no estaban todos, sino que habían algunos que estaban lejos de ahí. ¿Y saben qué? Muchas veces nos damos cuenta, cuando sufrimos una experiencia extrema, como dice aquí, que Dios es nuestro refugio. Nada podía salvar a esos pollitos más que su madre. Y hubieron algunos que estuvieron lejos cuando vino el fuego. El Señor nos ayuda a que nosotros podamos estar cerca y que no necesitemos de esta corrección, hermano, como dice este versículo. Que nos acordemos de Dios y que es nuestro refugio, pero no en situaciones extremas. Que no necesitemos tanta reprimenda o corrección de Dios para saber que Él es nuestro refugio. Así le había pasado con Israel. Versículo 36. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Lisonjeaban con su boca, ¿cierto? Su búsqueda de Dios era sincera, pero ¿saben qué? De corta duración. Muchas veces nos pasa esto, hoy día es fácil hablar, lo vemos también de las personas, es fácil prometer cosas, ¿lo dijo usted alguna vez a Dios? Dios, si me sacas de esta, sí que sí, yo cambio, no voy a hacer más esto, ¿ok? No voy a andar más en estos lugares, no me voy a juntar más con esta gente, pero ¿saben qué? Muchas veces nos damos cuenta que nuestra adoración es de corta duración, solo con palabras lisonjeras o poco sinceras. Es extraño pensar que un hombre pueda pensar
que puede mentirle a Dios, ¿cierto? Sin embargo, ellos, y no ellos, no los hombres, sino que nosotros a menudo le mentimos con nuestra lengua. Le mentimos con nuestra lengua. Lisonjear significa adular, halagar o buscar una cierta aprobación. Y nos damos cuenta que muchas veces nos buscamos esto de Dios. Hermano, sea sincero. ¿Dios conoce su corazón o no? Mejor que nadie, ¿verdad? ¿Es necesario adular a Dios, halagarlo, solo con nuestra lengua? Que lo podamos hacer, ¿cierto?, con nuestra vida. Tenía yo un profesor en una escuela dominical cuando era bien chico, que me acuerdo que dijo una frase que era como una frase de la Biblia, pero no, sino que era una frase de él, y que me quedó muy, muy marcado, y decía que nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestra boca, y que nuestra predicación, ¿cierto?, con nuestros actos, llega a muchas más personas que lo que podemos hablar con nuestra boca. Y mucho nos dice este versículo también, que en esta situación extrema, cuando el Señor los había llamado al pueblo de Israel, ¿cierto?, como dice el versículo 34 ahí, los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces ahí era cuando lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, dice el versículo, ¿cierto?, 36. Versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes ¿en qué? En su pacto. Hermanos, ¿conocían ellos de primera fuente lo que había hecho Dios en su vida? Habían vivido la liberación de la esclavitud. Y no una liberación simple, sino que una liberación compleja. Dios había eliminado a sus enemigos, les había puesto comodidades, como lo vimos, ¿cierto? Esta nube, este fuego de noche, esta comida día tras día, agua para que pudieran saciar su sed, y aún así lo habían olvidado, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Falsos de rodillas, mentirosos en sus oraciones. La adoración de la boca debe ser muy detestable para Dios cuando Él conoce nuestro corazón. Otros reyes aman la adulación, hermano, pero ¿saben qué? El rey de reyes la aborrece. Dice un escritor llamado Spurgeon. Hoy día, en la actualidad, sí que hay reyes que necesitan ser alabados, ¿verdad? Hay jefes que necesitan tener trabajadores ahí que estén constantemente hablando de boca. Pero ¿saben qué? El Rey de Reyes aborrece esto. Él conoce nuestro corazón y es importante que nosotros también nos enfoquemos en Él. Que tengamos nuestros corazones rectos, no como este versículo 37 que dice, sus corazones no eran rectos y no estuvieron, ¿cierto?, firmes en su pacto. Versículo 38, pero, hagamos una pausa aquí, pero, ya a pesar de que sus corazones no eran rectos, a pesar de que su corazón, ¿cierto?, no estuvo firme en su pacto, a pesar de que necesitaban reprimenda extrema, a pesar de que al final de sus vidas, en la muerte, recién recordaban las promesas de Dios, el refugio de Dios, pero, versículo 38, Él, misericordioso, perdonaba la maldad. Nuevamente conocemos, ¿cierto?, al Señor. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo, hermano. Qué misericordioso es Dios. No solo con el pueblo de Israel, hermano, sino con usted y conmigo. Con usted y conmigo. Pero el misericordioso perdonaba la maldad. La respuesta de Dios a su rebelión obstinada, a la rebelión extrema, ¿cierto?, de un pueblo de Israel, era mostrar misericordia. Él perdonaba y apartó, muchas veces su ira. ¿Qué pasa hoy día en el tiempo en el que vivimos? En nuestros trabajos, en la calle. ¿Qué pasa con alguien que me hace algo? Hay un dicho, ¿cierto? El que me la hace, como sea, hermano. Y en la vida de los cristianos no está muy lejos, ¿cierto? Hemos hablado muchas veces que es difícil manejar hoy día sin molestarse. ¿Saben qué? Dios
nos perdona día tras día. Dios calma su ira. Apartó muchas veces su ira para dejarla caer en su pueblo. ¿Saben por qué? Porque Él tiene misericordia. Y esto no solo lo habla con el pueblo de Israel, sino que con usted y conmigo. Muchas veces, cierto, el Señor ha tenido misericordia y Él la va a seguir teniendo. Pero no nos aprovechemos de eso, hermano. No tengamos un corazón que va hacia lugares que no sean rectos. No nos olvidemos de los pactos de Dios para que el Señor, cierto, no despierte su ira y su enojo con nosotros. Versículo 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Soplo que va y no vuelve. Y es esto, cierto, de lo que nosotros nos acordamos primero. ¿Qué pasa cuando usted peca a veces y dice, no, el Señor sabe? Sabe que soy un ser humano, ¿cierto? De carne y hueso. Y me equivoco. Y nos escudamos en eso. Nos escudamos en eso. Decimos, no, el Señor sabe. Apelamos a eso. Apelamos a su misericordia. Pero ¿saben qué? Realmente sí. Dios recuerda que usted está en la carne. Pero, hermano, busquemos del refugio de Dios. En parte la comprensión de Dios, lamentablemente, es la debilidad humana. Porque eso nos hace estar confiados muchas veces. Nos hace pecar deliberadamente y entender de que Dios va a tener misericordia. Hay una frase que se usa para justificar errar es humano, perdonar es divino. Errar es humano, perdonar es divino. El humano peca y Dios tiene que, parte de su naturaleza, perdonar. Es parte de su naturaleza. ¿Y saben que eso se ve muchas veces? Un padre que es permisivo, ¿qué pasa con su hijo? No, me va a perdonar, ¿verdad? Un padre que no corrige a tiempo, y no decimos que Dios no corrija a tiempo porque Él es perfecto, pero ¿saben qué? El poder que Dios muestra en su misericordia muchas veces nos hace a nosotros como cristianos débiles, confiando en que su ira va a ser apartada de nuestras vidas una y otra vez. Es importante, hermanos, que meditemos en esto y que dejemos a Dios que se acuerde que nosotros somos carne. Pero usted recuerde que es un hijo de Dios y que es un ejemplo, ¿cierto?, que debe seguir los pasos de Cristo. Nuestra vida, hermano, debe reflejar a Cristo en cada uno de nuestro actuar. No solo cuando estamos en la iglesia o cuando estamos compartiendo de la palabra, sino que en cada uno de nuestro actuar. Cuando tenemos que dar la pasada en algún lugar, cuando debemos ser honestos en algo, que el Señor pueda reflejarse en nuestra vida en todo tiempo. En estos versículos vemos una respuesta misericordiosa de Dios al gran pecado de Israel y al pecado que usted y yo nos tiene atados día tras día. En el versículo 40 ahora comenzamos a ver, ¿cierto?, de Egipto a Canaán. Israel se movía del poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Qué significa yermo? Desierto, ¿ok? Dice ahí mismo, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y se enojaron también en el yermo? ¿Cuántas veces? ¿Saben qué? Asaf acaba de explicar la respuesta compasiva de Dios al pecado de Israel. Sin embargo, no quería ignorar que el pecado de Israel, ¿cierto?, era la ingratitud. Una vez tras otra, hermano. La semana anterior veíamos milagro y veíamos cómo Israel le preguntaba a Dios si podía hacer un poco más. Veíamos milagro y veíamos que Israel se daba la vuelta. ¿Y saben qué? No pasó una, dos veces. Muchas veces. Dice, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Y usted ha estado en alguna aflicción, en algún desierto? ¿Se ha rebelado contra Dios, hermano? ¿Ha dicho, ¿por qué Dios me está pasando esto a mí? Señor, nos ayude a que no sigamos el ejemplo en esta ocasión de Israel, sino más bien seamos hijos fieles. Y miren lo que dice el versículo 41. Y volvían y tentaban a Dios. ¿Cómo lo habían tentado en la vez anterior? Preguntando en el versículo 19, ¿se acuerdan la semana anterior? ¿Podrá Dios poner mesa? ¿Podrá en este desierto hacernos dar un poquito de carne? Porque ya, ¿cierto?, el pancito nos está haciendo
miren lo que dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Saben qué esta palabra provocaban? Hay varias traducciones, dicen, no solo eran obstinados en la desobediencia, sino que también dicen provocaban al Santo de Israel. Hay una traducción de la Biblia que se llama King James, que es en inglés, y la traduce provocaban como limitaban, ¿ok? Y no quiero decir que es la correcta forma, sino todo lo contrario, porque es imposible que una criatura como nosotros pueda limitar al Creador, a Dios. Saben que hay un sentido en el que el hombre, lamentablemente, puede de alguna forma limitar a Dios, no a su poder, no a su propósito, y quiero que lo entiendan bien. Y para eso vamos a buscar en Mateo 13, 58. ¿Alguien puede leer Mateo 13, 58? Miren lo que dice. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Pero Dios siempre va a estar esperando que usted y yo estemos preparados para que Él haga la obra. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Israel en el desierto? Partíamos, ¿cierto?, diciendo que el pueblo no estaba preparado para la tierra prometida. Si Israel hubiera tomado otra decisión, créanme que ese camino hubiera sido corto. Dios tenía preparado para que ellos pudieran ser liberados de la esclavitud, pero no estaban preparados para recibir la misericordia de Dios. Y como dice ahí en Mateo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nuestra incredulidad puede obstaculizar la obra de Dios. Hermano, el Señor nos ayude a no ser obstáculo para la expansión de su palabra. El Señor nos ayude para no ser obstáculos para un familiar en algún momento por alguna decisión que tomamos, para algún amigo, para alguien que nos conoce, para alguien en la iglesia, para una visita. El Señor nos ayuda a no ser impedimento, hermano, para que el mensaje de su palabra pueda, ¿cierto?, avanzar. Porque dice aquí el versículo 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. El Señor nos libre de provocarlo, ¿cierto?, con las decisiones que tomamos a diario. Versículo 42, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Se habían olvidado completamente. Asaf tenía en mente el gran poder de Dios que mostró al liberar a Israel. ¿Saben cuántos años estuvo en esclavitud, aprox? Unos 400 años en esclavitud, allí en Egipto, y la redención del Éxodo, ¿cierto?, se presenta a menudo en las escrituras hebreas como una demostración de la mano de Dios, de la mano de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos también una nueva y última demostración del poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. ¿Alguien puede leer Romanos 1:4? Romanos 1:4. Por la resurrección entre los muertos. ¿Saben qué? Asaf tenía en mente el gran poder que Dios tenía para liberar al pueblo de la esclavitud. Y en el Nuevo Testamento como vemos también cómo Dios envió a su Hijo para que usted y yo no tuviera que pagar por este pecado. Por ser esclavo del pecado, el salmista atribuye el pecado de Israel, ¿cierto?, al olvido de la misericordia de Dios. Y lo hemos visto en uno tras otro versículo. Miren lo que dice más adelante, olvidaron el poder de la mano de Dios, de donde los había sacado, de esa esclavitud de 400 años, y cómo lo había hecho, ¿cierto? A través de el mar ahí, destruyendo a sus enemigos. Versículo 42 dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y versículo 43, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y aquí vamos a ir viendo lo que habíamos mencionado también la semana anterior, que Dios hizo, ¿cierto?, para liberar al pueblo. ¿Qué envió Dios ahí al pueblo de Egipto antes de la liberación? Las plagas, ¿cierto?
Asaf relata cómo Dios demostró su poder para Israel y contra el faraón, este personaje, ¿cierto?, que mostraba o que era la cara visible de la esclavitud del pueblo de Israel. Versículo 43 entonces dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Versículo 44 dice, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. ¿Saben qué? Cuando Dios volvió los ríos en sangre, y aquí vamos a ir analizando la evidencia que Dios puso en los dioses de Egipto. ¿Saben qué? En Egipto existían muchos dioses, eran politeístas. Creían en Dios de muchas maneras, en muchos dioses, perdón, estos dioses con minúscula, y Dios demostró que era más poderoso que cualquiera de sus dioses. Primero, río de sangre. Mostró que era más grande que los dioses egipcios, ¿cierto?, que se llamaba Junum, y decía que era el guardián del Nilo, y también Api, supuestamente el espíritu del Nilo, y Osiris, que es un poco más conocido, de quien se decía que tenía el Nilo con su torrente sanguíneo. Éxodo 7:17. Ahora sí les voy a pedir que me vayan ayudando, y vamos leyendo, ¿cierto?, lo que hizo Dios para liberar al pueblo. Éxodo 7:17. ¿Qué dice? Amén. Primer cierto plaga que menciona acá en el versículo 44, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. ¿Y saben qué? Dios mostraba el poder por sobre los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Versículo 45, ¿qué fue lo siguiente? Envió entre ellos también enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Versículo 45, envió entre ellos enjambre de moscas, mostró que era más grande que el dios de los egipcios llamado Imhotep, que se creía que era el dios de la medicina, ¿ok? El dios de la medicina, y lo envió con esta plaga bastante repugnante, ¿cierto?, de enjambre de insectos, dentro de ellos piojos, ¿cierto?, y otras cosas que conocemos. Éxodo 8:20. ¿Qué dice Éxodo 8:20? Muy bien, más adelante, hasta el versículo 32, nos menciona, ¿cierto?, lo que Dios le había dicho para que le dijera al faraón que iba a venir una plaga y enjambre de insectos en esta plaga para demostrar que Dios también era más grande que este dios egipcio llamado Imhotep. En el mismo versículo 45, después del enjambre de moscas, ¿cierto?, piojos, nos menciona también a las ranas, ¿ya? Y mostró también que era más grande que una diosa egipcia llamada Eket, que se creía que era la diosa de la rana de la fertilidad. Éxodo 8:1. Perdón, 8:15. ¿Qué dice Éxodo 8:15? Muy bien, desde el 1 hasta el versículo 15 nos menciona, ¿cierto?, esta nueva plaga de las ranas, y a pesar de que Dios había llenado ahí de esta plaga, el faraón, ¿cómo tenía su corazón? Endurecido. Se separaba del corazón de Israel, habiendo sido librado de todo esto. Hermano, debe haber sido increíble vivir las plagas, pero no ser parte de ellas. Porque ¿saben qué? En este tiempo Dios libraba al pueblo. Debe haber sido increíble ver cómo todos sufrían con un enjambre de insectos y ver que Dios tenía su mano. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo anterior? Habían olvidado el poder de su mano. Y muchas veces como hijos somos como este pollito que nos vamos lejos porque nada nos va a pasar. Y cuando pasan estas cosas, hermanos, Dios nos ayuda a estar cerca de su mano, cerca de su mano. Versículo 46, dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta.
versículo 46. Dios mostró que era más grande que el dios egipcio Set, considerado protector de las cosechas, ¿ya? Y aquí envió otros insectos para que las cosechas, ¿cierto?, sean exterminadas. Éxodo 10:1, ¿qué dice? Muy bien, nuevamente, ¿cierto? En Éxodo 10, 1 hasta el 20, menciona esta plaga también. Versículo 47, sus viñas destruyó ¿con qué? Con granizo, y sus higuerales con escarcha, ¿ok? Sabemos entonces que llovió granizo, esta nieve dura, ¿verdad?, que rompe todo ahí, dice acá que rompió y destruyó sus viñas, y también con escarcha, porque luego eso, ¿cierto?, queda ahí sembrado. Como dice en el versículo 47, Dios destruyó, ¿cierto?, la agricultura con granizo y escarcha y entregó a sus ganados a los rayos. Versículo 48 dice, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados, ¿cierto?, a los rayos. Demostró que era más grande que una diosa llamada Nut, que era la supuesta diosa del cielo. Sale en Éxodo 9 del 13 al 35, no lo vamos a leer por tiempo. Y en el versículo 48 menciona también que Dios es más grande que la diosa egipcia llamada Atar, que se creía una diosa, ¿cierto?, madre, parecida a todos los animales. Dios estaba mostrando con cada una de sus plagas dos cosas importantes. ¿Era más grande que los dioses de Egipto? Claro que sí. ¿Era más grande que el faraón? Claro que sí. También estaba mostrando su mano poderosa con el pueblo de Israel. ¿Habrá algún problema en nuestra vida que sea más grande que la poderosa mano de Dios? Ninguno, hermano, ninguno. Estas situaciones eran extremas para que el faraón liberara al pueblo y aún así, decía en los versículos que estábamos leyendo, que el faraón endurecía su corazón. Cuando pasaba la plaga, el faraón endurecía su corazón. Versículo 49, ¿sí? Éxodo 9, del 13 al 35, nos habla de granizo y escarcha. El versículo 48, ¿cierto?, está en Éxodo 9, del 1 al 7, que nos habla del ganado y de la muerte del ganado, que es lo que acabamos de mencionar. Éxodo 9, del 1 al 7, es ese último que mencioné del ganado. Y el versículo 49 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. La peor de todas las plagas, ¿saben cuál fue? ¿Con cuál el faraón finalmente liberó al pueblo? La muerte de los primogénitos. Egipto y el faraón no le dieron a Dios su primogénito, ¿ok? En Éxodo 4, 22 y 23 nos menciona, así que Dios tomó al primogénito de las personas que estaban ahí en Egipto. Pero ¿saben qué? Dios nuevamente protegió a su pueblo. Les dio una instrucción que debían hacer algo para que esa plaga pasara por sobre el pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan? Sí, en los dinteles, ¿cierto?, de la puerta, para que este ejército de ángeles destructores pasaran por sobre el pueblo de Israel. Y Dios así mostró su mano también. Finalmente llegó a la casa del faraón y perdió a su primogénito. Versículo 50, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Su última flecha, hermanos, fue la más afilada. Reservó, ¿cierto?, lo más importante para el final. Miren lo que dice Spurgeon, una frase aquí dice, su última flecha, fue la más afilada. Reservó el vino fuerte de su indignación para lo último. Noten cómo el salmista amontona las palabras y bien podría hacerlo porque golpe siguió a golpe, cada uno más asombroso que su predecesor.
y luego el golpe aplastante fue reservado para el final. Dios, cierto, atacó directamente al faraón. Más que nada el faraón, hermano, tomó la decisión de no creer en este Dios. Creía en muchos dioses, pero no creyó en este Dios que estaba por sobre todos ellos. Versículo 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto y las primicias de sus fuerzas en la tienda de Cam. Versículo 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Imagínense, hermano, después de todo lo que había pasado. Yo he visto series, películas, pero me imagino que en la realidad era mucho más. Pero qué impresionante es que Dios había librado al pueblo de todas esas situaciones. Y el pueblo ahí, esperando a ver qué podía hacer, para dónde podía ir. El faraón les dice, ya váyanse, quiero que estén lejos. ¿Y saben qué? Dios no los deja solos. Dice aquí la palabra del Señor, hizo salir a su pueblo como ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Necesitan de un pastor, ¿verdad? Necesitan de un pastor. Necesitan de alguien que los guíe. Y es así como estaba el pueblo de Israel en esa situación. Corriendo peligro, ¿cierto? No sabiendo para dónde ir, pero ¿saben qué? Él los llevó por el desierto como un rebaño. Y hemos escuchado muchas prédicas sobre por qué el Señor nos compara con ovejas y por qué Él es nuestro buen pastor. Porque el pastor debe... La oveja, hermano, es como un hijo pequeño. Uno tiene que cuidar, ¿cierto?, que no se mate en cualquier situación que hace, porque eso buscan las ovejas, hacerse daño, apartarse, buscan malos lugares, comen un pasto que no estaba tan bueno y se enferman. Pues así somos nosotros y Dios es nuestro buen pastor. ¿Saben qué dice el versículo acá? Él hizo salir al pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Versículo 53, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Qué bendición, hermano, es que el Señor nos pueda dar esa seguridad que ningún otro nos puede dar. ¿Saben qué? Fue más grande que todos los dioses que estaban ahí en el pueblo de Egipto. Y hoy día en la actualidad sigue siendo más grande que cualquier cosa que pueda existir en esta tierra. Él no solo nos guía, sino que nos da la seguridad de que podemos confiar en Él, de que su mano está por sobre todo. Versículo 54, luego de haberlos apartado de todas esas plagas, de ese faraón que los tenía como esclavos, estaba pensando, como esclavos durante 400 años, de manera milagrosa el Señor, ¿cierto?, abrió las aguas, atravesaron y cubrió las aguas nuevamente, y sus enemigos ahí frente a sus ojos, hermanos, después de eso, fue lo que acabábamos de leer anteriormente. Los trajo después a las fronteras, versículo 54, de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. ¿Y saben qué? Dice acá la palabra del Señor que los llevó cerquita de la tierra prometida. Hay estudios, dice, ¿cierto?, que se demoraron estos 40 años caminando en círculo y la distancia era corta, hermano. Estaban cerca de la tierra que Dios les había prometido, pero ¿saben qué? El pueblo de Israel constantemente, como una oveja o como usted y yo, estaba renegando de Dios. Estaba buscando, en ese tiempo, hermanos, seguían buscando dioses, seguían adorando a dioses, y lo vamos a ver en estos versículos más adelante. Versículo 55. Echó las naciones de delante de ellos, o sea, limpió su camino para que pudieran caminar con tranquilidad. Con cuerdas repartió las tierras de la heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Vuelve a caer, hermano. Luego de ver todos esos milagros, ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron, versículo 57, y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Se volvieron como arco engañoso. Versículo 57. En esto no fueron confiables, como un arco defectuoso que se quiebra cuando alguien lo necesita. Y un arco se refiere a este arco para lanzar flechas, ¿cierto?,
¿Qué pasa cuando no está bien equilibrado, me imagino, o tiene una fisura? No funciona. ¿Saben? El arco es una de las armas que tiene que trabajar bajo una presión increíble para que pueda ser eficaz esa flecha que sale ahí. Y dice acá que los liberados, ¿cierto?, de esta esclavitud eran como arcos engañosos. Versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con su imagen a talla. Los oyó Dios y se enojó en gran manera y aborreció a Israel. Aborreció a Israel. Muchas veces, hermanos, dice acá, lo enojaron con sus lugares altos. Cuando Israel entró a la tierra prometida, con frecuencia, hermano, es increíble leer esto, la verdad, pero lo más increíble es que nosotros seguimos actuando así. Dice acá, cuando Israel entró a la tierra prometida ahí en el desierto, ¿cierto? Cuando Dios lo iba a llevar, habían visto todo esto, y con frecuencia adoraba a los dioses cananeos. Buscaban lugares altos para poner imágenes, hermano, para adorar a otros dioses viendo lo que Dios había hecho. Pero ¿saben qué? No está muy separado y alejado de lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Quizás no ponemos imágenes en nuestra casa, no ponemos un altar, o si usted lo ha hecho, no, sáquelo ahí, hermano. Pero hoy día adoramos a nuestros propios dioses, ¿verdad? Existe un Dios que se llama trabajo, que a veces está primero en nuestra vida. Existe un Dios que se llama popularidad, queremos ser, ¿cierto?, aplaudidos. Un Dios que se llama dinero. ¿Y saben qué? Uno de los dioses, yo creo que los cristianos más tienen, es la familia también. Algo tan hermoso que el Señor nos ha dado, pero que muchas veces lo ponemos por sobre Dios. O sea, yo creo en Dios y todo, pero no le pueden decir nada a mi hijo. ¿Cómo van a retar a mi hijo? ¿O cómo van a hacerle eso en la iglesia? Le dijeron, hermano, ¿adoramos hoy nuestros propios dioses? El pueblo había sido liberado, había visto la mano de Dios y seguía levantando imágenes que muchas veces en nuestra vida pueden ser variadas. Hoy día existen diferentes dioses, ¿verdad? Los odió Dios y se enojó en gran manera, aborreció a Israel. Versículo 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Asaf recuerda la tragedia de Silo, ¿cierto?, donde los filisteos invadieron el tabernáculo, mataron a los sacerdotes y capturaron el arca del pacto. Eso sale en 1 Samuel capítulo 4. Y el versículo 61 dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Cuando el arca del pacto fue capturada en el Silo, la nuera del sumo sacerdote Elí también se enteró que su esposo, su cuñado, su suegro y 30,000 soldados israelíes murieron. Ahí en 1 Samuel 4, 20 y 22 nos menciona, ¿cierto?, esta historia. Versículo 62 dice, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Hermano, el pueblo lo había liberado con todas estas maravillas para entrar a la tierra prometida y se encontró con un pueblo que nuevamente provocaba ira a Dios. Y Dios, cierto, lo entregó a espada, como dice aquí en el versículo 62, y su gloria en mano, cierto, del enemigo. Entregó también a su pueblo la espada y se irritó contra su heredad, versículo 62. Versículo 63 menciona nuevamente lo que Dios hizo por ver el corazón rebelde que buscaba todo lo contrario a Dios. Versículo 63, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. ¿Ok? Aquí menciona cosas específicas que no pudieron hacer que la voluntad de Dios, ¿cierto?, se hiciera en su pueblo. Hermano, Dios tiene una voluntad perfecta para cada una de nuestras vidas, pero muchas veces nosotros buscamos otras cosas. Ponemos a cosas en lugares donde Dios debe estar.
Ponemos estos dioses, estos altares en nuestra vida, estas cosas intocables, que sí creemos en Dios, pero hay cosas más importantes muchas veces en nuestra vida y eso hablan nuestros hechos. Versículo 64. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, ¿cierto?, excitado del vino. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, colocaron como trofeo en el templo de su dios pagano llamado Dagón. Sale en 1 Samuel 5, capítulo 5. Pero ¿saben qué? Dios mostró su gloria. Como alguien valiente, la renovación de sus actos de misericordia hacia Israel fue tan abrumadora que el salmista compara a Dios como un héroe, como algo heroico. En el versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, ¿cierto?, excitado del vino. Qué poderoso es nuestro Dios, hermanos, y constantemente viendo su poder en nuestras vidas, nuevamente nuestro corazón levanta otros dioses. Versículo 66, e hirió a sus enemigos, hablando de Dios y de su poder. Por detrás les dio perpetua afrenta. Versículo 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Y saben qué? Estos versículos nos mencionan que Dios tiene un plan perfecto. ¿Se ha dado cuenta en la historia de la palabra de Dios que muchas veces personas que nadie pensaba que iban a estar al frente, el Señor las utilizó? Hermano, Dios tiene un plan para tu vida, no para la vida del que está sentado al lado, para la vida del que está al frente. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Y saben qué? Dios tenía un plan. En algún momento utilizó a Efraín, también a Judá. Pero miren lo que dice este versículo. A José, ¿verdad? Lo utilizó como instrumento en sus manos. Pero dice acá el versículo 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y estos últimos versículos nos hablan de la esperanza de la elección de Jerusalén y también de una de las personas que más escribió Salmos. ¿Quién es? David. Miren lo que dice el versículo 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Versículo 70. Y aquí mencionamos, ¿cierto? Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Qué era David? Pastor de ovejas. En ese momento, ¿cómo habrá sido David en comparación a José, a Efraín? Dios tiene un plan perfecto, hermano. Dios tiene un plan perfecto. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Versículo 71, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Y sabe qué, hermano? No se preocupe usted en ser hábil para algo, en decir, me voy a preparar en esto específicamente. Lo primero, hermano, que debe usted preparar en su vida es que usted tenga un corazón como menciona el corazón de David acá. Un corazón íntegro. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. David era un pastor de ovejas. Él sabía lo que era, ¿cierto?, llevar a un rebaño. Él sabía lo que era librar a un rebaño, a una oveja, de las manos, ¿cierto?, del maligno, como lo había hecho Dios. Dios tenía un plan perfecto para este David. David fue recto ante Dios y nunca se apartó de corazón de la adoración obediente a Dios. ¿Era perfecto David? Claro que no. ¿Era mejor que usted? ¿Peor? No, hermano, ningún mérito. El único mérito que tenía era que era íntegro de corazón.
¿Y saben qué? Dios en esta noche nos permite ser íntegros, como David, íntegros también como Dios nos manda a ser en nuestra palabra. ¿Ha sufrido aflicción? ¿Se ha visto en el desierto? Cuando esté ahí en dificultad, piense en las maravillas que ha hecho Dios en su vida, hermano. Y mantenga su corazón íntegro. Hermano Orlando. Claro. Así pasa con nuestra vida, justamente. Y todavía sigue el mundo, ¿cierto?, en nuestra vida. Está muchas veces pecado, ¿verdad?, en nuestra vida. El Señor nos ayude a mantener nuestro corazón íntegro, hermano. Y pídale al Señor con confianza que Él le tiene un lugar específico a usted para que pueda también trabajar en su obra. El Señor nos bendiga.